La, ahora vamos a hablar de la gestión de archivos. El gestor de archivos es un gestor completamente aparte. O sea, que vamos a hacer esta aclaración. Por un lado, tenemos, bueno, el sistema operativo está conformado por varios gestores. Y estos gestores son procesos, eh, RAM, los dispositivos, eh, dispositivos de entrada y salida. Y dentro de este grupo, está el disco, discos. Porque acuérdense que los discos son un dispositivo de entrada y salida. Y por otro lado, tenemos aquí el gestor de archivos. El gestor de archivos. Entonces, hay quienes dicen que los gestores son cuatro, pero también hay quienes dicen que son cinco. Entonces, el, esto, eh, pues, ¿por qué son cuatro? Porque solamente es procesos, RAM, dispositivos de entrada y salida y archivos. ¿Por qué son cinco? Porque tenemos a los procesos, a la RAM, al de entrada y salida y al gestor de discos como separados o el de archivos. Entonces, el gestor de archivos es otro de los gestores que tienen una tarea interesante, una tarea compleja. La estructura de un archivo eh, va de esta forma, va en este sentido. Eh, Primero tenemos un campo y todos sabemos que un campo es un dato o más bien es una columna, es una columna. Entonces, que sería, por ejemplo, eh, es el campo uno es X, luego tenemos el campo 2, que sería una Z, ¿verdad? Y el campo 3, que será una Y, ¿verdad? Entonces, cada campo es una columna, ¿verdad? Es una columna de datos. Entonces, de ahí vemos a los registros. ¿Qué es un registro? Una colección de, de campos. ¿Verdad? Una colección de campos crea un registro. Pero ahora, de esos registros, vamos a ver que esos registros se van a suceder uno. ¿Verdad? Ese sería el registro uno. Aquí el registro 2. Se van a suceder, ¿verdad? De una forma, de una seguido de otro, ¿verdad? Entonces, a esa colección de registros
le vamos a llamar archivo, ¿verdad? Un fichero, así le dicen en España, ¿verdad? En otros lugares a los archivos. Entonces, un, eh, un archivo es la colección de varios registros. Y un registro es a su vez la colección de varios campos. Y un campo es una variable, es una columna. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un archivo de texto donde escribimos hola mundo, entonces aquí tendríamos los campos sería eh, número de carácter, carácter, vamos a ver, el, el valor, ¿verdad? Del carácter y si es UTF y el código de ASCII, ¿verdad? O alguna otra información que querramos. Entonces aquí el archivo, ¿verdad? Se llama 1.txt. Entonces los campos sería así, 1H, aquí no hay otra información. Luego el campo sería 2O, y aquí otra información 3L, 4A, ¿verdad? A, y así sucesivamente hasta que llegamos a la O de mundo. Entonces, entonces por eso es que vemos que un archivo es una colección de registros y cada registro es a su vez una colección de campos y cada campo es un valor de un dato. ¿Verdad? Bueno, y la base de datos es una colección de archivos. ¿Y quién tiene esa base de datos? El sistema operativo. Es el que tiene el control de todo eso. Aquí vemos la arquitectura de, de un de un archivo, ¿verdad? La, la arquitectura es a lo más bajo. Tenemos, vean lo que dice aquí, el manejador de disco o el manejador de una cinta. Si tuviéramos una unidad de DAT o una cinta en carrete. ¿Verdad? En carrete. Entonces aquí es hardware. Aquí es el nivel más bajo. Es el hardware que está operando directamente con el hardware, con los discos. En un nivel más alto ya tenemos un sistema de archivos básico. Ahora aquí tenemos las actividades esenciales del gestor de archivos que son necesarias, ¿verdad? Para acceder a los archivos que están en el disco duro. Después, en un nivel todavía más alto, tenemos un supervisor básico de entrada y salida. ¿Y qué es eso? Es siempre el sistema operativo, pero ese ya no maneja al hardware, sino que únicamente lo controla. Si subimos a un nivel todavía mayor, vemos que ya aquí el dispositivo ya no es el disco duro, sino que son operaciones de write y read sobre el sistema, sobre el disco duro. ¿Sí? Pero el sistema operativo se convierte en tiene que manejar el sistema operativo. Lo que hace es que el disco duro, ¿verdad? El SSD, ya lo vemos, lo podemos ver, lo podemos tocar, pero solamente una representación lógica de lo que esté ahí abajo en el hardware. Ahora acá, pues son los diferentes atributos que puede tener
los diferentes campos que pueda tener un registro. Entonces, vamos a hablar ahorita vamos a mostrar ahorita lo que les mencionaba. Y ahora vamos a hablar de la función de las funciones que realiza el gestor de archivos. Hay dos niveles. El nivel que tiene que ver con la gestión de archivos como tal y los aspectos que tienen que ver ya con el sistema operativo, que ya no son propios del gestor de archivos, sino del gestor de discos o de dispositivos de entrada y salida. Entonces vamos a ver esto, vamos a analizar esta gráfica. Y esos son las actividades que realiza el sistema de, de gestión de archivos. Entonces, vemos que aquí hay una frontera, ¿verdad? O hay un traslape y son los registros. Los registros son un traslape entre el gestor de archivos y el gestor de disco o el gestor de dispositivos de entrada y salida. Entonces empecemos desde los programas y mandatos del usuario, programas de usuario y las órdenes del usuario. Entonces un archivo de Word o un archivo de LibreOffice, ¿verdad? Quiere hacer una operación de crear sobre un archivo. Entonces aquí vemos que hay una gestión de un directorio. ¿En qué directorio se va a guardar el archivo? ¿Con qué nombre? Entonces aquí el sistema operativo también ve los controles de usuario. Puede usted crear un archivo, le puede cambiar nombre, lo puede crear. Si puede hacerlo, ok. Entonces se arma la estructura del archivo. La estructura del archivo es los diferentes campos que va a tener. Y esos campos son en sí lo que va a formar los registros y la demás información que ya vimos unas diapositivas atrás. Entonces el gestor de archivos también determina el método de acceso al archivo como tal y las funciones y aquí hay otras funciones que manipulan, que tratan, que procesan el archivo hasta que lo que para nosotros es mi foto .jpg. Para el sistema operativo son registros que sería X, Y y color. Esos serían los datos del archivo, ¿verdad? X, y el color. Podría ser una matriz, ¿verdad? Donde está el valor X, el valor y el color de ese píxel, de ese punto. Entonces, eso es lo que el gestor de archivos, le va a mandar al sistema operativo, esos registros identificados. Entonces luego, esos registros los va a recibir
el sistema operativo. Pero ¿quién es el...? Aquí vemos bloques físicos en buffers, en almacenamiento. Vemos la planificación del disco. Vemos aquí está el dispositivo de entrada y salida. Entonces aquí hay una gestión de bloques que se le está enviando las memoria principal, la RAM, los bloques se envían a la RAM y estos pueden enviarse también al disco duro. Entonces el sistema operativo tiene algo otra tarea que es gestionar el espacio libre, el almacenamiento libre del disco duro. Y eso es algo similar a lo que vimos la semana pasada con el hecho de tener defragmentada la memoria RAM lo, lo el mayor de tiempo posible, ¿verdad? Entonces vemos que la gestión de archivos la gestión de archivos ocurre a un nivel lógico. Y a un nivel más físico, estos datos que se registran se van a almacenar un dispositivo de entrada y salida, el cual es el disco duro. ¿Verdad? Entonces los archivos pueden organizarse de estas dos formas. En una apilado o pila. Entonces aquí podemos tener en esta pila, acuérdense que una pila es último en entrar, primero en salir. ¿Verdad? Entonces la organización en pila es esta, ¿verdad? Que solo se acumulan los registros por un lado y por ese mismo lado es que se retiran. Entonces sirve y sirve muy bien cuando los registros son de diferente tamaño. Por otro lado, hay archivos que tienen registros de longitud fija. Entonces, cuando los registros son de longitud fija, conviene más usar esta cuadrícula. Aquí vemos otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a acceder a los archivos? ¿Verdad? Primero los tenemos que organizar. Entonces, y hay dos, ¿verdad? Primero aquí tenemos el índice, ¿verdad? Tenemos los diferentes niveles de un árbol binario, ¿verdad? Un árbol de búsqueda binario. Tenemos aquí los diferentes eh, los aquí tenemos los diferentes la organización de los del registro. Aquí tenemos la organización del registro de donde están todos los archivos y eso tendría que estar indexado. Entonces, ¿quién está indexado? Acordémonos la base de datos donde están todos los archivos. ¿Y es quien maneja esa base de datos? El sistema operativo como tal. Entonces, aquí hace operaciones de lectura, de escritura, perdón, a un archivo y es a su vez siendo leído por el componente que es un fichero de desbordamiento. Entonces, eso es el indexado secuencial. Pero aparte hay otro que es simplemente un archivo indexado. ¿Verdad? Entonces, en tenemos que es de diferente tamaño. ¿Verdad? Los bloques son de diferente tamaño. Entonces se necesitan más de un índice. ¿Verdad? Podemos aplicar aquí más índices. Y esos índices nos sirven
para hacer pronósticos más rápido y no hacer la consulta, ¿verdad?, de forma secuencial, uno por uno, una cita no indexada. Entonces, mientras más índices tenemos, es bien, es bueno, aunque lleva siempre un punto en el cual, si seguimos acumulando índices, estos pueden dejar en vez de ser eficientes y hacer más lenta la consulta. Y aquí vemos el sistema de directorios, y esos directorios es la base de datos. ¿Quién tiene ese registro? Eh, lo tiene por un lado Windows y por otro el, la eh, por otro el propio disco duro, ¿verdad? Entonces eh, vamos a hacer una pausa en lo que, o sea, vamos a terminar ese video y vamos a ver lo siguiente en el próximo video.